Buenas muchachos, el día de hoy vamos a continuar con otro ejemplo de análisis microscópico de procesos y para iniciar les dejo esta frase: el ignorante critica porque cree saberlo todo, en tanto que el sabio respeta porque reconoce que puede aprender algo nuevo. Este es un llamado a que siempre veamos en cada cosa que nosotros podamos ver algo nuevo y aprenderlo y pues que siempre tengamos un criterio crítico, pero respetando a los demás. Bueno, como les decía, vamos a ver otro ejemplo de análisis microscópico de procesos en estado estable no uniforme en una variable dependiente, y en este momento nos toca ver el tema de un balance de energía calórica, que es otra disipación de calor en una aleta, nada más que en este momento vamos a hacer una geometría diferente, va a ser una aleta cónica en lugar de ser una aleta recta. Entonces la descripción es muy similar a la del problema 5, simplemente aquí lo que cambia es que la aleta es cónica. Entonces dice que se necesita establecer el perfil de temperaturas en una aleta cónica de radio R en la base y de altura L, hecha de un material cuya conductividad térmica es K. Por dicha aleta se disipa calor desde una pared plana que está a T0 y con la ayuda de un fluido que la rodea, el cual tiene un coeficiente de película H y mantiene una temperatura TF en su seno. Entonces, a partir de esta descripción vamos a plantear lo que es un diagrama del proceso. Entonces tenemos una aleta cónica y una pared a una temperatura T0 y en el ambiente una TF. La aleta cónica tiene un radio R en la base y una altura L. Y vamos a considerar que hay una conducción de calor en el eje X, en la dirección X, que es paralela a L. Y hay también una disipación de calor, o sea, un calor convectivo en las direcciones, eh, serían en todas las demás direcciones, ¿sí? Entonces, viéndolo en detalle, en un análisis microscópico, vamos a tomar una fracción de esa aleta cónica y la vamos a amplificar. Entonces tenemos un calor conductivo que entra en el volumen de control y un calor conductivo que sale, pero además salen los calores convectivos por el área lateral del cono. Este es un problema similar al que vimos en el problema 5, como les decía, de una aleta recta. Recuerden que ya vimos que hay varios tipos de aletas, vimos un ejemplo práctico, ¿verdad?, en las dos figuras de abajo de la derecha, y en la figura de abajo a la izquierda podemos ver otros tipos de aletas. Aquí lo importante es que entonces básicamente el modelo diferencial queda prácticamente igual, ¿sí? Vamos a verlo muy rápidamente. Si tiene alguna duda lo refiero al problema 5 y cualquier cosa pues quedo a su disposición para cualquier duda adicional. La solución sí es bastante diferente de la solución de la ecuación diferencial por la naturaleza de la ecuación diferencial que obtenemos inicialmente. Entonces continuamos con la definición de variables. En este caso tenemos dos variables independientes. X, que es la posición que decíamos que era paralela a L, o sea, a la altura del cono, y R, que es una posición radial y que tiene que ver con pues paralela al radio. En este caso vean que la posición radial depende de la posición X porque estamos hablando de un cono. Entonces entre más lejos de la pared menor es el radio. En cuanto a lo que es la variable dependiente, tenemos la temperatura. La temperatura es nuestra variable de interés, y variables intermedias tenemos las dos mismas que teníamos en el problema 5, que son el calor por conducción y el calor por convección hacia el ambiente. Variables fijas tenemos la temperatura del fluido, la temperatura inicial de la pared, el radio y el largo, y parámetros los mismos del problema 5, que son densidad de conductividad térmica y el coeficiente de película o coeficiente de transferencia de calor. A partir de esto planteamos entonces un balance de energía calórica en el volumen de control diferencial,
¿verdad? Y vean que igual que en el problema 5 tiene los 5 elementos, y de hecho el análisis es exactamente el mismo. Tenemos una acumulación que es 0, tenemos un flujo de entrada que es el flujo de entrada de calor conductivo, Qx por AX, y una salida que es Qx por AX más el cambio del calor conductivo en el delta X, más el calor que sale por convección hacia el ambiente, y no hay ni producción ni consumo, con lo que tenemos que nuestro modelo diferencial es que el cambio en el calor conductivo es igual a lo que sale como calor convectivo hacia el ambiente. A partir de esto planteamos las relaciones constitutivas y las condiciones del modelo, sabiendo que tenemos que tomar en cuenta el calor convectivo dentro del análisis de la aleta. Tenemos entonces como relaciones constitutivas lo que es la ley de Fourier para calor conductivo. Tenemos las áreas infinitesimales, que vean que en este caso, bueno, el área semidiferencial transversal a X la vamos a considerar que es pi por r al cuadrado, porque vamos a considerar que el delta X es muy pequeño y por lo tanto la variación de SR va a ser muy poca. Y el área de transferencia de calor convectivo vamos a considerarlo como 2pi por r por el delta X. Y vean que la relación me queda exactamente igual a la relación que teníamos para la recta, considerando de igual manera que la variación en el R es muy pequeña en el delta X. Por lo tanto me queda que el área de transferencia de calor convectivo es igual al perímetro por el delta X. La relación de enfriamiento de Newton para el calor convectivo, la conductividad térmica, el coeficiente de transferencia de calor y la densidad como funciones de la temperatura y otros factores del problema. Como condiciones del modelo tenemos el estado estacionario, la geometría, en este caso cónica perfecta, la masa y la energía como un continuo, los parámetros constantes, el material homogéneo y el calor difusivo no apreciable en el caso de la posición radial y la posición angular. Y entonces vamos a ir a simplificar el modelo, ¿verdad? Vean que hasta aquí, incluso en esta página o en esta filmina, tenemos que el modelo es prácticamente el mismo. Ahora lo único que cambia en este momento son las áreas. Las áreas, sustituimos las áreas y simplificamos un poco. Eliminamos el pi y tenemos entonces una expresión acá que depende de x y de r. ¿Okay? Podemos sustituir incluso la ley de Fourier y la ley de enfriamiento de Newton y tenemos una relación que continúa siendo dependiente de r y de x, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que ir a hacer es hacer una relación entre r y x. La pregunta que tenemos que hacernos es cómo hacer esa relación entre r y x. Bueno, este es un problema prácticamente matemático y de geometría, ¿verdad? Específicamente. Entonces simplemente lo que vamos a hacer es una relación entre r y x de tal forma de hacer una relación entre triángulos. Entonces vean lo que pasa. Exactamente, es una relación entre triángulos. Entonces tenemos un triángulo que es el triángulo grande, que tiene base r y altura L, que es igual a un triángulo pequeño que tiene base r minúscula y altura L menos x, ¿verdad? Vean que tengo que ir hacia desde la pared hacia la punta, o desde el punto hacia la punta. Por eso la relación en este caso es L menos x. Y de aquí despejamos el r, entonces tenemos que r es igual a el radio por L menos x entre L. Podemos hacer la diferencial de r con respecto a x para que nos da igual a menos r entre L. Entonces podemos sustituir, y entonces al sustituir, bueno, aquí antes de sustituir vamos a desarrollar la regla de la multiplicación para proceder luego a sustituir las relaciones anteriormente dadas. Vean que entonces lo que tengo que hacer en este caso es sustituir este r acá, acá, y el delta r acá.
y bueno, y también en el término de la derecha de la ecuación. Entonces procedo a sustituir. Vean que en este caso está el cuadrado, en este caso está a la 1 y en este caso sustituyo la diferencial, ¿verdad? Luego tenemos que aquí sustituyo el R, y de esta forma tenemos entonces que simplificamos. Es una simplificación simplemente algebraica. Vean que paso a dividir este R al cuadrado, que puedo haberlo hecho antes de sustituir, ¿verdad? Sin ningún problema. Y al final me queda que la segunda derivada de la temperatura con respecto a x menos 2 entre L menos x de t de x es igual a 2HL por T menos TF entre K por R por L menos X. Vamos a decir que eso es igual a M al cuadrado entre L menos X por T menos TF con M al cuadrado igual a esta relación. Todo eso en unidades de 1 entre metro. Entonces tengo esta relación que está acá, ¿verdad? Tengo que la segunda derivada de la temperatura con respecto a x menos 2 entre L menos x por el de t de x es igual a menos, o más bien, menos m al cuadrado por t menos tf entre L menos x es igual a 0. Entonces la pregunta es cómo vamos a solucionar esto. Bueno, aquí antes de empezar con la solución vamos a hacer una sustitución. Y la sustitución que vamos a proponer es exactamente la misma que propusimos para la aleta recta. Vean que esta es una ecuación que en inicio uno podría resolverla, pero va a ser no homogénea por este menos tf. Este menos tf debería pasar al otro lado y tendríamos una ecuación homogénea con t y luego ir a resolver la ecuación particular, la solución particular, que correspondería al término del TF que estaría al lado derecho de la ecuación diferencial. Pero entonces lo que vamos a hacer es evitar ese paso haciendo una sustitución de zeta igual a T menos TF. Y el otro término que me está dando problemas es precisamente este L menos X. ¿Sí? Vean que en realidad yo tengo una derivada con respecto a X y no es usual tener un negativo de x en el denominador de los términos, o no es lo usual, ¿verdad? Entonces podríamos tratar de sustituirlo para ver si encontramos alguna relación que nos ayude a resolver la ecuación diferencial. Procedemos a hacer la sustitución de zeta. Zeta sería igual a t menos tf, y vean que de esa forma la derivada de zeta con respecto a x es igual a la derivada de t con respecto a x, ¿verdad? Y la segunda derivada de t con respecto a x es igual a la derivada de zeta con respecto a x. Entonces la ecuación queda exactamente igual, con la diferencia de que aquí en lugar de t menos tf vamos a tener zeta. Entonces ya convertimos una ecuación diferencial no homogénea en una ecuación diferencial homogénea. Y ahora sustituimos el otro término que me está dando problemas, ¿verdad? Sustituimos que y sea igual a x menos L menos x. En este caso, si y es igual a L menos x, resulta que dy es igual a menos dx, y dy al cuadrado para la segunda derivada es igual a menos dx al cuadrado, que es igual a dx al cuadrado. Entonces yo puedo decir que dx al cuadrado es igual a dy al cuadrado. Por lo tanto, el término de la segunda derivada me queda de la misma forma. El término de la primera derivada, vean que lo primero que tengo que hacer es sustituir el y, ¿okay? Y luego el de y, pero el de y es igual al menos de x, entonces esto me cambia el signo del término. Y por último, en el término que no tiene derivada, tengo el y, sustituyo L menos x por y. Ahora sí voy a ir a resolver esto. Ahora sí, ¿cómo se resuelve? Bueno, para ver cómo se resuelve esto, tenemos que observar lo siguiente. Vean que tenemos primero coeficientes
que son variables, ¿sí? Y tenemos el valor de cita en todos los términos, incluso en el término que no tiene la derivada, ¿verdad? Entonces, vean que en realidad el problema aquí es que si no tuviéramos este coeficiente variable, podríamos aplicar operadores. Pero dado que el coeficiente es variable, no se puede aplicar operadores. Entonces lo que vamos a aplicar es un término nuevo, ¿verdad? O una forma nueva de resolver. ¿Cuál es esa forma nueva? Esa forma nueva se llama la ecuación de Bessel. La ecuación de Bessel generalizada es de este tipo, ¿verdad? Se ve un poco grande la ecuación, pero en realidad es fácilmente utilizable, ¿verdad? Tenemos que la ecuación de Bessel es una segunda derivada, una primera derivada y un término que depende de la variable dependiente, ¿ok? Y tiene un montón de parámetros que debemos averiguar, pero los vamos a hacer por comparación, con las restricciones de que B no puede ser 0, C no puede ser 0 y Q no puede ser 0, pero P, A y N sí pueden ser 0. Entonces la solución es de este tipo. Una vez que tenemos los parámetros, tenemos que hallar A para poder ponerlo aquí dentro de la solución, tenemos que hallar P y Q para ponerlos aquí en esta exponencial, y tenemos que hallar B y C para ponerlos acá dentro de estas expresiones, que en realidad son funciones, y son funciones de este tipo, ¿de acuerdo? Entonces la solución de Bessel en realidad son familias de funciones, ¿sí? ¿Por qué son familias de funciones? Porque vean que el n es un valor que va variando, y entonces tenemos que esto es j sub n, i sub n, y sub n, k sub n. Entonces, cada una de esas y existen n funciones de y. Entonces, la solución de Bessel son familias de funciones, ¿ok? Y tenemos 4 tipos de familias: la j, la y, la i y la k. Y entonces ahí vamos a verlas un poquito más adelante de cómo son las formas, de hecho en este momento, pero ahí lo importante es ver cuál tenemos que escoger, ¿verdad? Entonces, dependiendo del valor de n y del valor de b, si n es entero o 0, o no es entero ni 0, y b es real o imaginario, así va a depender la familia de funciones que debemos de escoger como solución del problema.